Los factores que influyen en el proceso de aprendizaje se pueden dividir en dos grupos: los factores intrínsecos, que hacen referencia a los factores biológicos y los motivacionales, y los factores extrínsecos, donde está la familia, el docente y los pares. En este video se expondrá las principales características de los 5 factores antes mencionados y la forma en la cual cada uno de estos afecta al aprendizaje. Factores intrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos los factores biológicos, que hacen referencia a rasgos fisiológicos y la maduración que influye al niño en la hora de aprender. Aquí tenemos la salud. Las investigaciones señalan que la relación entre salud y el aprendizaje puede ser bidireccional. Por un lado, los estudiantes que tienen discapacidades o enfermedades crónicas tienen menor aprendizaje y por otro, las personas que tienen logros de aprendizaje inferiores tienen una mayor probabilidad de morir prematuramente. En términos generales, toda enfermedad afecta el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cuando un estudiante tiene una enfermedad catastrófica, no puede asistir regularmente a su institución educativa y se pierde contenidos valiosos. También existen las discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y psíquicas, que limitan el desarrollo integral del niño, porque estos no poseen las condiciones para aprender de igual forma que sus compañeros. Además, tener una enfermedad puede afectar negativamente a la parte tanto emocional como mental y desalienta a los estudiantes de estudiar y aprender. También encontramos la nutrición. Permite un buen crecimiento físico y madurativo. Esto quiere decir que los niños van a crecer en peso y talla y que sus órganos se van a desarrollar y funcionar correctamente. Los estudiantes que están bien nutridos van a tener energía suficiente para atender y participar en las clases. Por el contrario, los niños con desnutrición tienen una menor capacidad mental, son más débiles y más propensos a adquirir enfermedades o infecciones. Esto genera ausencia escolar y bajo rendimiento. Por último, el descanso es esencial porque cuando las personas duermen, el cuerpo recarga energía. Además, durante la infancia favorece el crecimiento. Por eso, es importante que los niños pequeños de entre 0 a 2 meses duerman alrededor de 20 horas. Cuando los estudiantes no descansan de manera adecuada, se debilita el sistema inmune y al siguiente día, durante las horas de clase, hacen un mayor esfuerzo por intentar mantenerse despiertos. La falta de descanso también produce falta de energía, disminuye la concentración y acarrea enfermedades mentales y físicas, lo que perjudica el proceso de aprendizaje. Factores motivacionales. La motivación es el deseo de alcanzar un resultado o satisfacer nuestras necesidades. Es una condición que genera iniciativa y activación por realizar algo que genere un resultado valioso. La motivación en la educación se denomina motivación de logro, es decir, tener éxito y ser bueno en algo. Existen dos tipos de motivación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es la que nace del propio sujeto y tiene como objetivo satisfacer la curiosidad propia y descubrir algo nuevo. Por ejemplo, los estudiantes participan en un campeonato de fútbol simplemente porque les gusta esta actividad, por el placer de hacerla. En cambio, la motivación extrínseca es la que nace de factores externos y tiene como objetivo recibir una recompensa. Por ejemplo, un estudiante elige su carrera porque en el futuro le dará grandes beneficios económicos. ¿Cómo influye la motivación en el aprendizaje? En el caso de la motivación intrínseca, se aprende porque la persona desea experimentar, desea sentir autorrealización. En cambio, en la motivación extrínseca, se aprende para lograr un beneficio o evitar problemas. Si bien con ambas motivaciones se aprende, la motivación intrínseca es más efectiva que la extrínseca. La motivación también determina el tiempo, esfuerzo y perseverancia que se invierte al aprender un tema. Es decir, si a un estudiante le gusta un tema de clase, va a dedicar mayor tiempo para investigar, leer, para realizar con mayor esfuerzo sus tareas o para estudiar más para sus pruebas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que cada estudiante se motiva de forma diferente, porque para uno puede ser un tema valioso una cosa y para otro no, y le pondrá más dedicación a lo uno que a lo otro. Además, si la motivación recibe una recompensa positiva, servirá como impulso para seguir aprendiendo. De las siguientes opciones, elija la que no corresponde a la motivación intrínseca.
Respuesta correcta es la D, porque en la motivación intrínseca no se espera una recompensa. Elija si la siguiente aseveración es verdadera o falsa. La falta de descanso produce problemas físicos y mentales, lo cual perjudica el proceso de aprendizaje. La respuesta es verdadera. La falta de descanso produce baja energía, disminuye la concentración y acarrea enfermedades mentales. Ahora vamos a hablar sobre los factores extrínsecos. El primer factor es el docente. Las investigaciones señalan que el docente es un factor sumamente importante en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el rol del docente? Primero, debe dominar los contenidos, porque esto le permite transmitir seguridad a los estudiantes a la hora de enseñar y ser capaz de relacionar los temas con la vida cotidiana y otras disciplinas. También debe tener una instrucción efectiva, es decir, que no basta solo con conocer. El docente necesita saber cómo enseñar el conocimiento de manera efectiva y adecuarse a las necesidades educativas de sus estudiantes, para lo cual debe prepararse previamente. También debe crear un clima grupal propicio, es decir, que el profesor debe mantener orden, hacer respetar las reglas, evitar distracciones y al mismo tiempo permitir que los estudiantes participen y expresen su opinión, con el objetivo de crear un ambiente adecuado que facilite el proceso de aprendizaje. Otro rol es una comunicación efectiva. Entre docentes y estudiantes debe existir buenos canales de comunicación que permitan una buena relación entre ambos. Además, el docente, al conocer a sus estudiantes, puede identificar si existe algún cambio de comportamiento que afecte el aprendizaje e intervenir oportunamente. También debe evaluar y retroalimentar. El docente debe evaluar los temas que se hayan enseñado durante clases y cumplir con los criterios de evaluación acordados previamente. Además, siempre debe dar una retroalimentación del evaluado lo más pronto posible. Y por último, debe manejar el tiempo de manera adecuada para cubrir los temas y actividades planificadas. Además, existen diferentes tipos de enseñanza que favorecen el aprendizaje. El primero es el estilo directivo. Aquí el proceso se centra en el docente, quien transmite el conocimiento y prepara los materiales que usarán los estudiantes. Este estilo es útil cuando se introduce un nuevo tema que es totalmente desconocido por los alumnos. También está el estilo facilitador. El docente es quien propone las actividades y materiales, pero estas pueden ser negociadas por los intereses de los estudiantes. Y también está el estilo colaborador, donde el aprendizaje se construye por la colaboración que existe entre docente y estudiante. En estos dos últimos estilos de aprendizaje, los estudiantes tienen un rol más activo. Por eso es fundamental que exista confianza y que ellos se sientan motivados a participar, porque si no el proceso se puede ver amenazado. Y por último, el estilo flexible, en donde el profesor integra los diferentes estilos de enseñanza dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra. Otro factor extrínseco es la familia. Es importante recalcar que la familia es el primer núcleo social del estudiante. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia en el proceso de aprendizaje? En primer lugar, afecta la estructura familiar. Es decir, que existen diferentes tipos de familia que pueden influir positiva o negativamente en la adaptación de los niños a la educación. En el caso de que exista una separación, un divorcio o una pérdida familiar, se debe intervenir y procurar que los estudiantes no sufran en el proceso y se vean afectados en el ámbito escolar. La familia también debe brindar un buen ambiente, donde exista cercanía y se brinde apoyo. Que los padres valoren la educación y tengan altas expectativas de sus hijos ayuda al proceso de aprendizaje, porque los niños se sienten seguros y confiados en el resto de los contextos. Sin embargo, no se debe presionar a los niños a obtener un rendimiento sobresaliente, porque esto solo los desmotiva y tensiona. La familia también debe tener un compromiso, es decir, que los padres deben involucrarse constantemente en la educación de sus hijos, pues esto influye positivamente en el desarrollo integral de los estudiantes. El compromiso de los padres se puede mostrar de diversas formas, por ejemplo, por medio de la participación en las reuniones y eventos del colegio, o compartir las actividades como deberes con sus hijos.
También ayuda a exponerlos a actividades o eventos estimulantes y brindarles materiales como libros. Además, es importante que exista una buena relación entre los padres y la escuela. La escuela debe hacer sentir a la familia, en especial a los padres, que son parte del sistema educativo, y recalcar que tanto la familia como la escuela no pueden funcionar por separado porque ambas tienen un objetivo común: permitir que el niño se desarrolle integralmente. Para generar una relación colaborativa con la familia, los docentes pueden seguir las siguientes acciones. En primer lugar, compartir información sobre el rendimiento y el comportamiento. Esto implica contarle tanto los aspectos positivos para que los padres reconozcan el esfuerzo de sus hijos y también los aspectos negativos en los que se debe mejorar. Una segunda acción es solicitar a los padres que se involucren en las actividades de los hijos, por ejemplo, acompañarles a hacer los deberes. Por eso es importante que los deberes respondan a la realidad de los estudiantes, que los docentes sean flexibles ante cualquier problema o limitación familiar. Y por último, ofrecer instrucción a los padres. Los docentes y la escuela deben brindar material de apoyo como guías o una escuela para padres donde ellos puedan revisar temas de interés para ayudar a sus hijos en el ámbito académico, en el ámbito personal y en la crianza. El último factor extrínseco que vamos a revisar son los pares. Los pares o compañeros pueden influir de forma favorable o desfavorable en el proceso de aprendizaje. En cuanto a los aspectos negativos, un niño puede perder su motivación por aprender cuando siente que su ritmo de aprendizaje es más lento que el de los demás o cuando tiene malas calificaciones. También cuando el niño se sienta aislado, que no pertenece al grupo o es víctima de acoso escolar, va a buscar ausentarse del colegio, lo que retrasa su aprendizaje y genera un bajo rendimiento. En cambio, cuando el niño se siente parte del grupo, forma buenos lazos de amistad con sus compañeros, participará activamente en el proceso de aprendizaje. De igual forma, tener compañeros con un mejor rendimiento puede ser de motivación para aprender de ellos y estar a la par. El aprendizaje colaborativo hace referencia a formar juntos el conocimiento. Esto se puede hacer por medio de la interacción con los compañeros, intercambiar información y puntos de vista y buscar soluciones en conjunto. El aprendizaje colaborativo es una herramienta muy útil en el proceso de aprendizaje, porque las relaciones que se forman entre los pares es diferente a la relación que se forma con el docente. Porque con los compañeros que tienen características similares a unos, como la misma edad, existe una mayor apertura y menos miedo a equivocarse. Un ejemplo claro de esto son las tutorías padres, donde los estudiantes se enseñan entre ellos. De las siguientes opciones, seleccione la que no es un ejemplo de compromiso parental. La respuesta correcta es B, ausentarse de las reuniones escolares. Los padres deben asistir a estas reuniones porque ahí se van a enterar acerca del comportamiento y el rendimiento de sus hijos. Para que los estudiantes aprendan, solo se necesita que el docente domine los contenidos. La respuesta correcta es falso. El docente, además de dominar los contenidos, debe saber cómo enseñar, manejar un buen clima de clase, comunicarse con los estudiantes y hacer un buen manejo del tiempo. En conclusión, tanto los factores intrínsecos como extrínsecos favorecen o perjudican el proceso de aprendizaje. Lo importante es conocer acerca de cada uno de ellos y cómo influyen en el proceso de aprender para así obtener los mayores beneficios posibles.